¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, en esta ocasión desde el tallercito. Espero que hayan pasado un hermoso miércoles, que hayan podido retornar tranquilamente a sus hogares. Y bueno, ya que estaba, decidí hacer este videito para describir esta llave ajustable barra francesa, esta llave francesa de bastante vieja data, o sea, es una herramienta de antigua escuela que muchos la conocen netamente por Baco. Bueno, como dije, esta es de la línea Gedore, bajo el número 62. Es una herramienta cuya longitud es de 8 pulgadas. Viene con la boca de cocodrilo, como le llamo yo, y ahí es donde nace la duda de un amigo que me escribió a Instagram, mencionándome y mandándome la foto de una de estas pero Baco. Y bueno, nada, me preguntaba cuál era la función de esta parte de la herramienta. Quiero comentarles, abro un paréntesis, que bueno, generalmente nosotros las ajustables, las francesas, las colgamos así. En esta ocasión es medio difícil, así que las que tengo en el tablero están de esta manera. Es una herramienta cuya particularidad, bueno, estamos acostumbrados a que las llaves ajustables de 8 pulgadas abran aproximadamente 26 milímetros, 25, 26. Esta tiene la particularidad de que abre 30 milímetros, que es más o menos la apertura máxima de una de 10. O sea que se podría decir que es una especie de Stanley Fat Max. No por su calidad, no por su anatomía, no por nada. Simplemente porque posee una apertura superior en su quijada, en su mandíbula, superior a la de la longitud correspondiente. Es una herramienta que está sobredimensionada para aguantar el torque que vayamos a imprimir en esos 30 milímetros, que como siempre digo, y los amigos que siguen el canal ya están acostumbrados a escuchar, bueno, es lo ideal utilizarla un 10, un 20% menos, depende del torque que imprimamos. Pero, volviendo a la boca de cocodrilo, como yo le llamo, bueno, quiero responderle a este amigo que yo generalmente la utilizo, no utilizo mucho esta llave, le vamos a ser sinceros, pero como cuando uno a veces tiene que llevar pocas herramientas, llamémosle un viaje en moto. Generalmente cuando salgo a la ruta con la moto, cualquiera de ellas, llevo las herramientas correspondientes a esa moto, 3, 4, 5 llaves, o sea, de distintas medidas que más o menos se puede hacer una reparación. Pero cuando llegamos al tema de sacar la rueda, por ahí nos encontramos, sobre todo en motos de vieja escuela, con que la tuerca por ahí es superior a 19 milímetros. Entonces llevar una llave de, digamos, calidad superior a 19 milímetros ocupa espacio y pesa. Entonces las francesas barra ajustables son una muy buena opción, dado que si tenemos la mala suerte de pinchar una cubierta, de pinchar una rueda, vamos a quedar tirados. Pero me volví a ir del tema. Esta boca que yo llamo cocodrilo sirve para, o me sirvió a mí para, ajustar tuercas cuadradas, dado que tengo llaves, y me vuelvo a ir por las ramas, que poseen los dos extremos con boca de cocodrilo. Yo le llamo llaves de cocodrilo. Bueno, como dije, para tuercas cuadradas, tuercas hexagonales comunes. De hecho, hay un short que hice, ni bien leí el comentario de este amigo, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que quería saber cuál era la función de esta parte de la llave. Como dije, puede utilizarse en alguna tuerca hexagonal de la medida. También es buena para alguna tuerca que esté redondeada. La verdad que ha dado buenos resultados en ese aspecto. Y si no, tuercas cuadradas.
Es una herramienta que me han comentado que se utilizó mucho en el campo, en los alambrados, en los postes, había, y ya no tanto, pero había mucha tuerca cuadrada. No es que tenga mucho campo encima, simplemente he ido algunas veces, dado que bueno, unos amigos tienen campo, y a veces nos dábamos a la tarea de armar los alambrados, tensar un poco y esas cosas, y se utilizaba mucho este tipo de llaves denominadas California. Algunos dicen que no es la California, otros dicen que sí, pero bueno, se va a abrir un nuevo debate en el canal, pero el abuelo de este amigo que íbamos siempre al campo decía: alcanzame la California, y agarraba una llave de estas. Pero bueno, nadie tiene la verdad absoluta. Es una muy linda unidad, como dije, de la marca Gedore, número 62J, y posee las cualidades que le dije. La apertura de su mandíbula es superior a la de una llave regular, de una francesa regular de 8 pulgadas, y bueno, con la longitud de 200 milímetros, nada, muy sobredimensionada para aguantar esos 30 milímetros de apertura. Así que nada, la verdad, una herramienta que no he mostrado mucho en el canal, dado que soy de los que sostiene que cada tuerca debe tener su llave, así somos a la antigua escuela, pero esto pertenece también a la antigua escuela. Algún día voy a mostrar el juego de llaves que tengo de doble boca cocodrilo, que una va hasta una medida, otra va hasta otra medida, y así sucesivamente hasta llegar a tuercas generosas. El sistema no es malo, tiene una buena dentadura, muerde bien, traba bien, es una linda herramienta para tener. Tiene mucho valor de colección. Esta particularmente no sé porque es una Gedore, pero las de la marca Baco, créanme que no hay persona que las haya visto y me las haya querido comprar. Obviamente hay cosas que no se venden y bueno, esa es una de ellas. Así que nada, les mando un saludito, los invito a una nueva charla esta noche seguramente desde el taller, y espero haber aclarado la duda de ese amigo que preguntaba para qué servía esta, él le llamó cola de pez, yo boca de cocodrilo. Les mando un saludo, quería hacer una aclaración, dado que bueno, me han estado dando duro en los comentarios de Instagram, porque cometí un error cuando hice el video que yo titulé Cortitas que enamoran. Bueno, en vez de agarrar una Mini 14, agarré una Mini 11. Sinceramente no me di cuenta, tengo todo el juego de minis. Y claro, bueno, lo decían con tanta soberbia, que no tengo las herramientas, que para qué me pongo a describir si no la tengo, que esto, que lo otro, que lo de acá, que lo de allá. Y bueno, decidí, que pocos amigos lo entendieron así, creyeron que me equivoqué nuevamente, de hacer el Fede de ratas, pero meter una 13. Bueno, me volví a equivocar, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Y como dicen que no tengo llaves, mostré a un costado la caja de llaves de uso frecuente, que no tiene nada que ver con las que tengo en mi tablero, ni con las que tengo en las cajas de herramientas, ni con nada. Simplemente eso, quería hacer esa aclaración porque muchos amigos me ponen: te volviste a equivocar, agarraste una 13. No, no me equivoqué, lo hice con cierta ironía, que quizás, bueno, uno maneja una seriedad que consideran los amigos, los que lo siguen a uno, que podía haber sido un error. No fue así. Bueno, nos vamos con esta imagen. Espero haber sido claro. Si no soy claro, háganmelo saber, porque a veces está bueno que a uno le digan: mirá, me parece que si esto lo explicás más despacio o haces más énfasis en determinada situación, se puede llegar a entender mejor. Bueno, lo que no aclaré de esto, ahora que hice el contacto con la tuerca, es que a veces, no a veces, siempre hay que saber en qué sentido aprieta y en qué sentido afloja. Si no, hace
trabaja a modo de crique la llave. Pero dando la vuelta se puede trabajar para aflojar o ajustar, invirtiendo simplemente la posición de la llave, para que no trabaje a modo de crique. ¿Vieron? Una parte interesante de la charlita quedó a lo último. Por eso hay que mirar los videos del Tano hasta el final. Les mando un saludo, espero que estén bien y como dije ya 3 veces, espero que haya sido de su agrado. Un saludo.